Ok, ahora sí. Entonces, vamos a seguir con la parte de calorimetría. Dentro del mismo capítulo vamos a seguir viendo energía de los procesos químicos. La calorimetría es la medición del flujo de calor o es podríamos adornarlo un poquito más y decir que es el estudio de la transferencia de calor o, o no se me ocurre ninguna otra, pero bueno, básicamente lo que vamos a hacer es esto, es medir el flujo de calor que ocurre durante algún proceso químico. Ya vimos que, por ejemplo, las reacciones químicas tienen una entalpía, que recordemos que la entalpía es lo mismo que el calor a presión constante. Entonces, esas reacciones, si tienen una entalpía, o si alguna reacción tiene una entalpía, nosotros, mediante la calorimetría, podemos medir experimentalmente cuál es esa entalpía. Y entonces, bueno, vamos a trabajar mucho con calorímetro. ¿Qué es un calorímetro? A ver, a ustedes, ¿qué se les ocurre? ¿A qué les suena un calorímetro? Un instrumento para medir calor. Exactamente, no hay mucha ciencia ahí. El calorímetro va a ser el aparato que vamos a utilizar para realizar la calorimetría o para medir el calor. Que el calor, recordemos, bueno, es el flujo de energía. Entonces, acá vamos a necesitar unos conceptos. El primero es la capacidad calorífica. Que la capacidad calorífica es el calor requerido para elevar la temperatura de un objeto en 1 grado Celsius. Es decir, la energía que nosotros necesitamos para que la temperatura de ese objeto suba o aumente en 1 grado Celsius. Eh, entonces, por ejemplo, en esta animación podemos ver, eh, tenemos un bloque de cobre que pesa solamente 1 kilogramo y le aplicamos una cierta energía, entonces la temperatura de ese bloque aumenta. Pero si el bloque es más grande y pesa o tiene una masa de 5 kilogramos y le aplicamos la misma energía, entonces tenemos que calentar más cantidad de materia. Por lo tanto, la energía va a subir, pero va a subir eh, en menor grado, va a subir menos. Entonces vemos que la capacidad calorífica es una propiedad intensiva o extensiva. A ver, Intensiva. ¿cómo? Perdón, se le cortó un poquito. Intensiva. Es una propiedad extensiva porque depende de la cantidad de sustancia, depende de la cantidad de materia. Vamos a ver. Vean que acá estamos aplicando la misma temperatura y, eh, y los dos tienen un cambio distinto perdón, estamos aplicando la misma cantidad de energía y los dos bloques tienen un cambio distinto de energía. Pero si yo lo quiero ver como el cambio solamente para 1 grado Celsius, yo voy a necesitar menos energía para, para realizar el cambio sobre el bloque más pequeño. En cambio, para el bloque más grande, como tengo que calentar más sustancia, voy a necesitar una energía un poco mayor para poder calentar toda esa masa en poder aumentar la temperatura de toda esa masa. Este, entonces, bueno, la capacidad calorífica normalmente la representamos con una C mayúscula o también podemos encontrarlo como una C mayúscula y en subíndice cal, capacidad calorífica.
vean que, bueno, tenemos calor requerido. ¿Cuáles son las unidades del calor o las unidades de la energía? Joule. Joule, muy bien. Y este calor es por cada grado Celsius. O sea, que la capacidad calorífica la vamos a expresar en joules por cada grado Celsius. O lo que sería igual, joules entre Kelvin, porque recordemos que las escalas de Celsius y de Kelvin tienen la misma separación de unidades, entonces son equivalentes. Ok, entonces, bueno, quedamos claros con capacidad calorífica. Va a depender de la masa del objeto. Entonces, si tenemos un objeto más grande, con más masa, que tengamos que calentar mayor cantidad de materia, pues vamos a tener una capacidad calorífica mayor. Si tenemos un objeto más pequeño, pues vamos a tener una capacidad calorífica menor. Y por supuesto, la capacidad calorífica también va a depender del tipo de sustancia o del tipo de material del que esté construido ese objeto. Y hay un segundo concepto, que sería el calor específico. Este lo podemos encontrar representado con una C minúscula o también como CE. Y esta va a ser la capacidad calorífica, pero de 1 gramo de sustancia. O sea que acá ya no va a depender del tamaño total del objeto, sino que lo vamos a tener representado por cada gramo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, es la capacidad calorífica. O sea que vamos a tener joules entre grados Celsius, pero también va a estar o va a ser una cantidad expresada por cada gramo de sustancia. Entonces, en las unidades incluimos la masa también. Joules entre grados Celsius por gramo o joules entre gramo por grado Celsius. Estas van a ser las unidades del calor específico y el calor específico, esta sí va a ser una propiedad intensiva, que no depende de la cantidad de materia. ¿Por qué? Porque si yo tengo un cierto calor específico en 1 gramo de cobre, ese calor específico en ese gramo de cobre es el mismo calor específico que hay en otro gramo de cobre o es el mismo calor específico que hay en el bloque de 5 kilogramos de cobre. El calor específico siempre va a ser el mismo. Entonces eso es importante recordarlo y tenerlo en cuenta. Entonces, estos van a ser los dos conceptos con los que vamos a trabajar en calorimetría, con capacidad calorífica y con calor específico. Y ya vamos a ver en qué casos vamos a aplicar cada uno. Muy bien. Nosotros vamos a tener dos tipos de calorimetría que se traduce también en dos tipos de calorímetros o dos tipos de aparatos. Entonces, hay uno, el más sencillo, el más barato, que es el calorímetro a presión constante, que de una manera muy simple se puede construir un calorímetro a presión constante utilizando, como lo ven acá en la imagen, dos vasos de café de los que son térmicos, dos vasos de estereofón. En este calorímetro, un poco cutre, un poco improvisado, pero que funciona, al fin y al cabo, la idea es que podamos, mediante los dos vasos de café, tener un sistema, digamos, bastante cerrado al paso de energía. Entonces, toda nuestra energía se va a mantener
en el interior del calorímetro, en el interior de los vasos de café. Necesitamos un termómetro para medir la temperatura y, bueno, algún agitador o algo que nos funcione pues para estar mezclando el líquido o la disolución que tengamos dentro de este calorímetro. Este es un calorímetro a presión constante porque podemos tener intercambio de masa entre el sistema y los exteriores, o entre el sistema y los alrededores. Por ejemplo, bueno, si pusiéramos algo que está muy caliente y que genera vapor, bueno, eventualmente parte de ese vapor podría salir. Sin embargo, vamos a asumir que ese intercambio de masa va a ser despreciable, al igual que el intercambio de energía que pueda haber dentro de este calorímetro. Entonces, vamos a tener, digamos, un sistema semi aislado, o al menos por algún tiempo, donde las pérdidas tanto de masa como de energía van a ser muy pequeñitas y por lo tanto vamos a poder obviarlas o podemos despreciarlas. Entonces es una forma barata de, digamos, de construir un sistema aislado. Ahora, ¿cómo funciona este calorímetro? ¿Y cómo funciona también la calorimetría a presión constante? Bueno, acá nosotros vamos a utilizar el calor específico, que bueno, ya lo hemos visto con las unidades. Las unidades del calor específico son joules, que representan la energía transferida o el calor transferido, entre gramo, que indica, bueno, pues la masa que vamos a tener dentro de este calorímetro, o sea, toda la disolución que tengamos dentro del calorímetro a presión constante, y vamos a tener un cambio en temperatura que lo vamos a medir en grados Celsius. Por eso necesitamos el termómetro para saber cuál es el cambio de temperatura. Entonces, de acá sale la fórmula que nos indica que, bueno, el calor específico va a ser igual al calor entre la masa por el cambio en la temperatura. Sin embargo, bueno, esta ecuación en realidad no es la que me interesa que se aprendan, porque hay una más general que nos dice, bueno, que surge de despejar esa ecuación, simplemente pasando estos términos a multiplicar. Nosotros vamos a tener la siguiente expresión, y esta sí es la ecuación que me interesa que se aprendan. El calor de la disolución, o sea, este calor, el calor o el cambio de energía que ocurre en esta disolución va a ser igual a la capacidad calorífica que tenga esa disolución. Recordemos que, perdón, no capacidad calorífica, el calor específico. Recordemos que el calor específico es una propiedad intensiva, entonces no depende de la cantidad de sustancia. Entonces vamos a tener acá un calor específico para esa disolución. Tenemos una cierta masa de disolución que tenemos que tomarla en cuenta, entonces, por supuesto, vamos a incluir la masa y vamos a medir el cambio de temperatura que ocurre, que le ocurre a esa disolución. Y ese cambio en temperatura, bueno, pues para eso vamos a utilizar el termómetro, obviamente. Ahora, ¿cómo funciona o cuál es la ciencia detrás de esto? Bueno, vamos a asumir
o vamos a separar nuestro sistema del calorímetro. Recordemos que el calorímetro lo que hace es aislar nuestro sistema del entorno. Entonces, digamos que vamos a ver solamente nuestro sistema. La disolución que tenemos, que normalmente esto va a ser agua, una disolución acuosa. Entonces tenemos dentro de ese calorímetro, dentro de esos vasos de café, agregamos un poco de agua. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos medir? Bueno, por ejemplo, qué sé yo, queremos medir la reacción entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Entonces nosotros vamos a agregar unas gotitas de ácido clorhídrico y vamos a agregar unas gotitas de hidróxido de sodio. Nosotros, bueno, por supuesto, medimos una temperatura inicial. Recordemos que el cambio en temperatura va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces nosotros tenemos que medir esa temperatura inicial antes de que ocurra la reacción. Agregamos la mezcla de los reactivos para los que nosotros queremos conocer el cambio de calor o la energía liberada producto de esa reacción, o también, ¿por qué no?, la energía consumida en esa reacción. Es decir, agregamos el ácido clorhídrico y agregamos el hidróxido de sodio, agitamos, esperamos unos segundos o un minuto, un tiempo corto pero suficiente para que ocurra la reacción, y medimos entonces nuestra temperatura final. Esta temperatura final luego de que ocurre la reacción. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, si la reacción es exotérmica, o sea que libera energía, entonces, producto de esa mezcla entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio, se va a liberar energía. Esa energía que se libera va a pasar, digamos, a los exteriores, puramente donde ocurre la reacción, que los exteriores va a ser toda la disolución o todo el agua que está rodeando esa disolución. Es una forma de verlo, aunque en realidad todo va a estar mezclado. Pero entonces la energía va a pasar al agua, y como el agua está recibiendo energía, ¿cuál va a ser el proceso lógico que le ocurra al agua? Bueno, pues el agua va a aumentar su temperatura. Y esa temperatura es la que nosotros vamos a medir. Y ese aumento en la temperatura nosotros lo vamos a registrar con el termómetro. Tenemos una medida inicial para el agua, para la disolución antes de que ocurra la reacción, y medimos la temperatura final de esa reacción luego de que la energía pasó al agua. Entonces, el agua se calienta y podemos registrar esa temperatura. A partir de todo eso, bueno, ahí tenemos la temperatura. La masa la conocemos porque nosotros sabemos cuánta masa de agua pusimos en el calorímetro. Entonces, tenemos que medir la cantidad de agua que nosotros ponemos o la cantidad de la disolución. Medimos la cantidad de ácido clorhídrico y la cantidad de hidróxido, y con esas cantidades y con las densidades, entonces nosotros podemos conocer la masa. Y el calor específico, este calor específico normalmente lo vamos a encontrar en una tabla. En la tabla vamos a tener calores específicos para diferentes sustancias, entonces podemos utilizar esos valores que encontramos ya tabulados.
una vez que resolvemos esta ecuación, vamos a obtener entonces el calor de la disolución, es decir, el calor que ganó toda esta mezcla de cosas, la mezcla del agua y la mezcla de los reactivos. Esto va a haber ganado un cierto calor, que es el que llamamos el calor de la disolución. Sin embargo, recordemos también la regla de signos. Este calor de disolución, acá lo vamos a estar expresando como un valor positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que el agua o la disolución está ganando energía. Entonces, bueno, lo podemos ver, su temperatura está aumentando. Es un proceso que para el agua o para esta disolución, para todo lo que tengamos en el recipiente, eso es una entalpía positiva, es un valor positivo de energía, es un calor que está ganando. Pero recordemos de la primera ley de la termodinámica que la energía no se crea ni se destruye, se transforma o se transfiere. ¿De dónde está saliendo esta energía que está ganando esa disolución? Esa energía sale precisamente de la reacción que está ocurriendo dentro del agua. Acá lo represento como si estuviera aislado, pero esto puede ser una disolución, entonces en realidad es como si tuviéramos un montón de microreacciones a lo largo de todo el recipiente. Pero para simplicidad, podemos representarlo como si fuera una pequeña capsulita dentro del agua. Toda esa energía que ganó el agua, ese calor de disolución que recibió, que ganó el agua o la disolución, toda esa energía salió de la reacción que estaba ocurriendo dentro de la disolución. Entonces, si la energía de la disolución, si el calor de la disolución es positivo, este calor, aquí, esta es nuestra reacción, esa reacción tiene un calor que es un calor negativo, menor que cero, porque sale del sistema, va hacia los alrededores o va hacia el agua. Entonces, el calor de la reacción es el inverso del calor de la disolución. La reacción produce la energía y la disolución recibe esa energía. Simplemente con este tipo de calorimetría nosotros podemos medir esta energía que se recibe en la disolución. Entonces, a partir de esa expresión, simplemente cambiándole el signo, podemos saber entonces cuál es la energía que produjo esa reacción. Ok, ¿les quedó claro el concepto? ¿O tienen alguna duda? Profe, entonces el calor de disolución es la cantidad de energía que ganan los reactivos o el agua. La cantidad de energía que gana el agua. En este tipo de calorimetría siempre tenemos que tener una cantidad de agua. Es una calorimetría que se realiza en disolución porque nosotros podemos medir la temperatura en el agua. No podemos medirla, bueno, necesitamos siempre tener un líquido, una sustancia que absorba esa energía. Y lo mejor es utilizar el agua. Entonces, esa energía que ganó el agua va a ser la energía que liberó la reacción que está ocurriendo dentro del agua. O sea, con los otros reactivos que nosotros agregamos al agua. No sé si le O- respondí.
Sí, gracias. Ok, con gusto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta con esta parte? Si no, pasamos a un ejercicio. Este tipo de calorímetro es el más sencillo, tal vez, de construir, el más sencillo y el más fácil de utilizar, pero este, este concepto de esta fórmula, bueno, pues puede ser por ahí un poco enredado. Eh, Sin embargo, bueno, la fórmula no es complicada, simplemente recordar que mediante esta fórmula vamos a calcular el calor de la disolución y que el calor de la reacción es el inverso, el negativo. Precisamente por eso, porque la solución va a actuar como nuestros alrededores a la reacción. Y a nosotros, al final, lo que nos interesa es conocer cuál es el calor de esa reacción. Nosotros queremos saber, por ejemplo, cuál es el calor que produce esa reacción. Y como es una reacción o es un proceso a presión constante, bueno, ese calor sería también igual a la entalpía. Pero ¿cuál es esa entalpía? Bueno, podemos obtenerla mediante ese sistema. Entonces vamos a ponerlo en práctica con un ejercicio. Cuando un estudiante mezcla 50 mililitros de ácido clorhídrico, 1 molar, y 50 mililitros de hidróxido de sodio, 1 molar, bueno, vean que utilicé, de hecho, un ejemplo similar para explicarlo con ácido clorhídrico y con hidróxido de sodio. No me acordaba que era así, pero bueno, salió por casualidad. Entonces se mezclan estas dos sustancias en un calorímetro del tipo de vasos de café. Normalmente a este calorímetro a presión constante se lo van a encontrar con estos dos nombres, o a presión constante o el tipo de vasos de café. Es bastante llamativo y bastante representativo este nombre. Dice que la disolución resultante se eleva de 21 a 27 grados Celsius. Entonces, aquí vamos a tener nuestro delta T. La temperatura final, 27.5, y la temperatura inicial, 21.0. Calcule el cambio de entalpía para la reacción en kilojoules por mol de HCl, suponiendo que el calorímetro pierde solo una cantidad insignificante de calor. Eso a lo que me refiero es, recordemos que tenemos un calorímetro donde tenemos 2 vasos de café. Entonces, ese cambio de lo que hay dentro del calorímetro, dentro de los vasos de café, hacia afuera, ese calor que se pierde es aproximadamente 0. Eso es lo que nos dice esta parte. O sea, que no tenemos pérdidas de calor. El volumen total de la disolución es 100 mililitros. Entonces, vean que acá tenemos una relación para la masa. La masa va a ser, bueno, 100 mililitros, pero bueno, mililitros, eso es una unidad de volumen. ¿Cómo podemos cambiar de volumen a masa? Bueno, aquí nos lo dan con la densidad. Tenemos el volumen de 100 mililitros y la densidad de ese volumen es de 1 gramo por mililitro. Entonces, de aquí podemos obtener nuestra masa. Y como les dije, el calor específico siempre es un valor que lo podemos obtener en tablas, dependiendo de la sustancia. Aquí nos dice que el calor específico es de 4.18 joules por gramo Kelvin. Recuerden que esto puede estar por grado Celsius o por Kelvin, entonces son iguales. Las unidades se pueden cambiar sin ningún problema. Y este calor específico de 4.18 gramo
por Kelvin es el calor específico de la disolución, o sea, de esta mezcla de HCl 1 molar y de hidróxido de sodio 1 molar. Como ven, estas concentraciones en realidad son relativamente bajas y normalmente en calorimetría a presión constante se va a trabajar con concentraciones bajas, con concentraciones pequeñitas, porque eso nos permite utilizar este calor específico, que este es el calor específico para el agua. Si tenemos disoluciones más concentradas, pues ese calor específico va a variar un poquito respecto a este que tenemos acá, que es para el agua pura. Cuando tenemos concentraciones bastante bajas, concentraciones diluidas, entonces si utilizamos este calor específico para el agua, pues va a estar bien y vamos a obtener un resultado bastante cercano al verdadero. Va a tener algunos cambios, pero ya van a ser en muy pequeñitos, en decimales ya más, digamos en el tercero o cuarto decimal. Entonces, ahora sí, ¿cómo aplicamos esto? Bueno, ya tenemos los 3 datos que necesitamos. Recordemos la fórmula: el calor de la disolución es igual al calor específico por la masa por el cambio en temperatura. Tenemos los 3 datos, entonces simplemente los colocamos y, por supuesto, revisamos que las unidades concuerden. Entonces, el calor específico es 4.18 joules entre gramo por Kelvin. Lo multiplicamos por la masa, podemos hacer el cálculo por aparte y luego introducirla, o incluimos todo el cálculo de una vez. 100 mililitros por 1 gramo por cada mililitro. Acá se nos cancelan los mililitros, se nos cancelan los gramos y nos falta multiplicar por el cambio en temperatura. El cambio en temperatura es 27.5 menos 21.0. Y algo interesante, bueno, esto está en grados Celsius. Como les dije, como es un cambio, los cambios nosotros podemos tratarlos ya sea en grados Celsius o en grados Kelvin. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacerlo por aquí aparte. ¿Cómo podemos cambiar o cuál era la conversión de grados Celsius a grados Kelvin? A ver si me ayudan por ahí. ¿Cómo paso 27.5 grados Celsius a grados Kelvin? Le suma Creo que era sumarle o 273.15. restarle cierta cantidad. Ajá, le sumo 273.15. Muy bien, entonces, bueno, para lo otro, para la otra medida, 21.0 sería lo mismo. 21.0 más 273.15 y acá lo obtenemos en Kelvin. Muy bien. Ahora, si yo quiero hacer las diferencias, el cambio en temperatura en Kelvin, entonces simplemente hago las diferencias entre esas dos cantidades, entre esas dos temperaturas. Bueno, más bien, esta sería la temperatura final y esta la temperatura inicial. Entonces hagamos la resta. 27.5 más 273.15 menos 21.0 más 273.15. Y esto está en Kelvin. Si le quito esos paréntesis que están adentro, 27.5 más 273.15 menos 21.0 menos 273.15 y todo esto queda en Kelvin. Recordemos acá el negativo que se multiplica por todas las cantidades. Entonces, ¿qué sucede acá? Tenemos más 273 y menos 273.
Esto se cancela, son dos términos iguales. ¿Y qué nos queda para el delta T? 27.5 menos 21.0, que es exactamente lo mismo que hacer la diferencia en grados Celsius. Entonces, por eso es que podemos simplemente realizar el cambio de grados Celsius por grado Kelvin cuando, eso sí, estamos hablando de un delta T. Esto es porque las escalas son iguales, es decir, la separación de los grados es la misma. Una diferencia de 100 grados Celsius es una diferencia de 100 grados Kelvin, aunque los 0 grados Celsius y los 0 grados Kelvin no sean los mismos, pero las escalas tienen la misma separación o la misma graduación. Entonces, por eso es que podemos realizar ese cambio. Muy bien, ¿cuánto da el resultado entonces para ese calor de disolución? Ahí, mientras yo hablaba, ¿ya lo metieron en la calculadora? Creo que son 2716. 2700. 17. Muy bien. 2717, ¿qué? ¿Qué unidades? Está en joules. Eso estaría en joules, muy bien. ¿Y con cifras significativas? A ver, ¿qué me dicen? Serían 3 cifras significativas, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo quedaría expresado? Profe, ¿no sería 2,72 por 10 a la 3? Ajá, muy bien. 2,72 por 10 a la 3 joules. Y recordemos, bueno, el 10 a la 3 podemos sustituirlo por el kilo, que en energías, como recordarán, entalpías de formación, entalpías de reacción, es muy común encontrárselo en kilojoules. Entonces, podemos expresarlo también como 2,72 kilojoules. Muy bien, este fue el calor que ganó toda la disolución, esos 100 mililitros. ¿Cuál es el calor de reacción? Nada más le cambia el signo. Ajá, muy bien. 2,72 kilojoules. Ese sería el calor de reacción. Pero, vamos a ver. Revisemos la pregunta. La pregunta nos dice el cambio de entalpía para la reacción. Eso ya lo tenemos. Es este de acá. Pero en kilojoules por cada mol de ácido clorhídrico. ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer eso? Nosotros tenemos ya el calor de la reacción, pero ese calor de la reacción es para lo que nosotros pusimos adentro de los vasos de café. O sea, los 50 mililitros de ácido clorhídrico y los 50 mililitros de hidróxido de sodio. ¿Cómo podemos expresar esto en kilojoules por cada mol de ácido clorhídrico? Creo que puedo usar la estequiometría. Ajá, ¿cómo? Pasando los mililitros a gramos de los compuestos y después utilizando los moles. Pues está bien y está mal. La idea está bien. El proceso completo está mal. Es más simple todavía que lo que usted dijo. Tenemos que convertirlo a moles, bueno, a kilojoules por cada mol de HCl. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno,
esa cantidad de HCl, ¿cuántos moles de HCl son? Entonces, ese es un cálculo todavía un poco más sencillo. Vamos a ver. Los moles de HCl, ¿a qué serían igual? Bueno, tenemos un volumen que sería 50 mililitros de HCl. Tenemos la concentración que está en moles por litro. Entonces, lo primero, bueno, lo cambiamos a litros. Un litro, recordemos, son 10 a la 3 mililitros. Y ahora lo multiplicamos por la concentración. 1,0 molar, que es lo mismo que 1,0 mol por litro. Entonces cancelamos litros y lo obtenemos en moles. Entonces esto sería 0.050 moles de HCl. Voy a borrar aquí para hacer un poquito de campo. Corredor más pequeño. Muy bien, entonces ahora sí. Ya tenemos la energía total que liberan la totalidad de esos moles o la cantidad total de HCl que reaccionó. Entonces hacemos un cálculo sencillo. Bueno, tenemos energía por cada mol. Esas son las unidades. Entonces de ahí podemos nosotros también intuir cuál es el cálculo que necesitamos. Nosotros tenemos menos 2,72 kilojoules tales en la reacción, en esa reacción que ocurre dentro de los vasos de café. Pero esa energía se debe a la reacción que ocurrió por esos 0.50 moles de HCl. Entonces hacemos este cálculo. Menos 2.72 dividido entre 0.50. Y esto entonces nos da menos 54.4 kilojoules por cada mol de HCl. Y esta sería entonces nuestra respuesta final para la pregunta que nos pedía el ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Muy bien. Muy bien, entonces, bueno, acá tenemos el cálculo final. Ok, tuvimos un pequeñísimo error. Eran dos cifras significativas y es por la densidad, que tiene solamente dos cifras significativas. Entonces, ahí se me fue eso. Creo que ninguno lo vimos. Muy bien. Hagamos este otro ejercicio. Entonces, bueno, se mezclan 50 mililitros de nitrato de plata, 0.100 molar, y 50 mililitros de ácido clorhídrico, 0.100 molar. Vean lo que les dije antes, concentraciones bastante bajas, concentraciones diluidas. Y lo otro que les dije, el otro nombre que podía tener, calorímetro a presión constante o calorímetro de vasos de café. Siempre vamos a estar hablando del mismo sistema, con cualquiera de esos dos nombres. La temperatura de la mezcla aumenta de 22.3 a 23.11 grados Celsius. Incluso nos dan la reacción que ocurre. No hay que construirla. Bueno, en el caso anterior era una reacción ácido-base que no tiene mucha complicación. Y nos preguntan
Otra vez, la entalpía para la reacción en kilojoules por mol de nitrato de plata. Nos dan la masa de la disolución ya de golpe, no tenemos que hacer el cálculo. Y nos dicen que el calor específico es el mismo calor específico para el agua pura. Es aproximadamente el mismo, porque estamos trabajando con disoluciones diluidas, valga la redundancia. Entonces, el cálculo otra vez, bueno, bastante sencillo, ya vimos cómo hacerlo. El calor de la disolución es igual al calor específico, 4.18 joules entre gramo por grado Celsius. Vean cómo utilizan estas dos unidades indistintamente. Se pueden utilizar cualquiera de las dos y se pueden intercambiar sin ningún problema. En este caso, en los cálculos de calorimetría. La masa, 100,0 gramos. Y el cambio en temperatura final, 23.11. Temperatura inicial, 22,30. Eso es importante tenerlo en cuenta porque puede ser que hayan situaciones, que hayan reacciones que más bien son endotérmicas. Entonces, la temperatura baja. Entonces, tengan presente eso, cuál va a ser la temperatura final y cuál la temperatura inicial. Recordemos que existen también los procesos endotérmicos, que más bien ganan energía del entorno. Entonces, esto va a estar en grados Celsius. Y este cálculo, ¿cuánto les da? A ver. Chicos, se fueron, se perdieron. Se les fue el Son internet a todos. 338 con... Ok, 338.58, eso sería joules. Se cancelan los gramos, se cancelan los grados Celsius. Ahora, igual que antes, tenemos que convertirlo a kilojoules por cada mol de ácido nítrico, entonces tenemos que saber cuánto ácido nítrico se puso en la mezcla, en esa disolución. Entonces 50.0 mililitros, otra vez lo pasamos a litros y lo multiplicamos por la concentración, 0,100 moles por cada litro. Perdón, acá es mililitros, entonces se cancelan mililitros, se cancelan los litros. Esto nos da 5,00 por 10 a la menos 3 moles. Nuevamente hacemos el cálculo. 338.58 dividido entre 5,00 por 10 a la menos 3 moles. Y esto nos da 1. A ver, chicos, ¿cuánto les da eso?
67.716. 67.716 joules por cada mol de nitrato de plata. Ok, y poniéndolo ya bien bonito, con cifras. ¿Qué me dicen? 67,7 kilojoules. 67,7 kilojoules por mol de ácido nítrico. Esta es la respuesta, ¿cierto? 67,7 kilojoules. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Pues está mala. Recordemos que esto que calculamos acá es el calor de la disolución, no el calor de la reacción. El calor de la reacción es negativo. Entonces este tiene que ser un valor negativo y el calor de la reacción en kilojoules por mol entonces tiene que ser negativo también. Vean qué fácil se fueron. Bueno, espero que no les pase. Recuerden, bueno, si la temperatura aumenta, quiere decir que el calor tiene que ser menor que cero, porque la reacción libera energía, que es esa energía la que calienta el agua, y nosotros estamos midiendo el cambio en la temperatura del agua. Entonces, que recuerden siempre esa parte. Calor de la disolución es igual al negativo del calor de la reacción. Siempre hay que hacer este cambio. Muy bien. Los engañé por ahí, pero bueno, espero que no se les vuelva a olvidar. Ok, ¿claros con la calorimetría a presión constante? Sí. Okay, excelente. Ven que es una fórmula bastante sencilla. Entonces, ok, bueno, porque acá lo pusieron con 2 cifras. Ah, ok. Muy importante, ¿cierto? Este cambio en temperatura, esto nos da solamente 2 cifras. No lo hicimos, creo que lo obviamos. 23.11 menos 22.30. Esto da 0.81, que solamente tiene 2 cifras significativas. Entonces sí, el resultado debería ir con solamente 2 cifras. Vean todas las cosas que hay que revisar en los cálculos. Bueno, ok. Entonces, les había mencionado que habían 2 tipos de calorimetrías y por lo tanto 2 tipos de calorímetros. Vimos la calorimetría a presión constante, que recordemos, una calorimetría a presión constante nos permite obtener calores o valores del calor de la reacción a presión constante. Esto sería igual a entalpías de la reacción, porque la entalpía es el calor a presión constante. Tenemos otro tipo de calorimetría
que es la calorimetría a volumen constante. Y este utiliza un equipo más sofisticado, más complejo y por supuesto más caro. A eso se le llama calorímetro, bueno, como tal, o el nombre un poco más completo, bomba calorimétrica. Y no se le llama bomba porque pueda explotar, aunque, bueno, podría ser el caso, pero es muy difícil. Esto, digamos, imagínenselo como una olla a presión, algo muy cerrado, muy hermético, pero además sería como una olla a presión, pero como si fuera también una hielera, un termo muy, digamos, muy eficiente. Acá podemos decir con total certeza que transferencia de calor, pues no va a haber absolutamente nada. Es un equipo diseñado especialmente para eso. Es un termo muy, muy eficiente. De hecho, la forma en que está construido normalmente es que tiene una pared exterior y, bueno, vamos a representar acá la pared bien bonita. Y a lo interno tiene otra pared interior. Vamos a ver. Esto es la pared externa del equipo. Y esta es una pared interna. Todo lo que estamos viendo, esto está aquí adentro. Y lo que queda en medio de las dos paredes, esto es vacío. O sea, ni siquiera es aire, es vacío. O algo bastante cercano al vacío. Que el vacío no transfiere la energía, porque la energía requiere transferencia por medio, por ejemplo, de partículas. Entonces, acá la transferencia de energía entre esa pared interior y la pared exterior que ya da, que tiene contacto directo con el ambiente, pues esa transferencia es mínima, por lo tanto es un sistema bastante eficiente. Es lo último y lo más caro en termos que se pueden conseguir. Ahora, vean que acá tenemos también algo para agitar, para mezclar el agua y que haya una agitación constante, que en este caso está normalmente motorizada. Y también tenemos una pequeña capsulita. Esa capsulita es como un frasquito cerrado. Entonces, este calorímetro nos permite, por ejemplo, poner sustancias secas, ya no solamente disoluciones como en el calorímetro a presión constante, sino que acá podemos poner sólidos que tienen que estar secos para que ocurra la reacción, por ejemplo. Y también vamos a tener un par de cablecitos que nos van a generar una chispa. Dentro de esta cápsula cerrada vamos a tener o se va a llenar con oxígeno a presión y esa chispa y oxígeno, eso lo que genera, por supuesto, va a ser una llama. Entonces, dentro de esa cápsula sellada que tiene oxígeno y en la que se genera la chispa, ahí está nuestra muestra, se genera una llama y por lo tanto, acá lo que ocurre es un proceso de combustión. Como ustedes recordarán, los procesos de combustión son procesos exotérmicos, entonces se libera una energía, esa energía pasa de esta cápsula sellada, pasa al agua, como lo vemos acá, indicado por esta flecha,
como el agua está recibiendo energía, entonces el agua se calienta y eso lo medimos como una diferencia de temperatura en el termómetro. Acá tenemos un proceso muy similar al de vasos de café, pero con un equipo, digamos, un poquito más sofisticado. Y ahora podemos hacer, o más bien, este equipo de las bombas calorimétricas se utilizan mucho para calcular la energía que liberan procesos de combustión, porque podemos hacerlos en seco. En los vasos de café todo está envuelto por el agua, entonces, bueno, si intentamos quemar algo dentro del agua, pues por supuesto no nos va a funcionar. El mundo real no es el mundo de Bob Esponja, donde podemos encender fogatos debajo del agua. Acá no podemos hacerlo, al menos que tengamos, pues, como en este caso, un sistema seco, un sistema aislado del agua, donde ocurre esa combustión y el calor que se genera, ahí sí, se transmite al agua a través de las paredes. Pero la reacción en todo momento está seca. Entonces, al final tenemos lo mismo, tenemos una reacción que se produce, libera energía y esa energía la capturamos por el agua y podemos saber cuál es esa energía, el valor de esa energía midiendo el cambio en temperatura del agua. En este caso, vamos a utilizar no el calor específico, sino la capacidad calorífica. Que bueno, otra forma de ver la capacidad calorífica es el calor específico por la masa. Sin embargo, acá vamos a utilizar una capacidad calorífica, digamos, más grande, una capacidad calorífica total. ¿Por qué? Porque va a ser el calor específico del agua, va a ser el calor específico, bueno, vamos a ponerlo diferente, va a ser el calor específico del agua multiplicado por la masa del agua, pero también vamos a tener un calor específico derivado del equipo, de todas las paredes. Es decir, vamos a tener un calor específico para ese agitador, vamos a tener un calor específico para esta cápsula, un calor específico para el termómetro y un calor específico para las paredes internas de ese calorímetro que retienen toda la energía. Y aquí ya nos pondríamos, digamos, como bastante espesos en cuanto al cálculo, porque es el calor específico de un montón de cosas multiplicado por la masa de ese montón de cositas. Entonces, todo eso, todos esos calores específicos pequeñitos y las masas de diferentes partes de todo el equipo, todo eso lo agrupamos en una capacidad calorífica, digamos, global para todo el equipo completo. Para el equipo y para el agua que contiene ese equipo. Entonces, acá hay algo, digamos, bastante importante, es que esa masa de agua siempre tiene que ser la misma. Es decir, si nosotros ponemos 2 litros de agua, normalmente son equipos bastante grandes que requieren un volumen bastante grande de agua, 1 o 2 litros. Todas las medidas que se hagan siempre tienen que ser con 2 litros para que esa capacidad calorífica se siga manteniendo. Porque si nosotros cambiamos el volumen de agua, pues vamos a tener una capacidad calorífica distinta porque la capacidad calorífica depende de la masa. Pero si mantenemos la cantidad de agua constante, el resto de piezas del equipo pues siempre vamos a utilizar las mismas. Entonces podemos mantener esa capacidad calorífica para el equipo total constante. Entonces, ¿en qué nos ayuda eso? Bueno, vamos a simplificar mucho los cálculos porque ahora, bueno, vamos a poder
por ejemplo, bueno, calcular un calor, digamos, de la disolución, esto entre comillas, que es igual a la capacidad calorífica por el delta T. Y recordemos que ese calor de la disolución, que en este caso sería más como un calor para todo el equipo, no solamente para la disolución, es igual al negativo del calor de la reacción. Entonces terminamos con esta ecuación que nos dice que el calor de la reacción es igual a la capacidad calorífica por el cambio en temperatura. Esta que es una capacidad calorífica medida para el equipo completo. Entonces, vean que las dos ecuaciones en realidad son muy similares. La otra ecuación en realidad es calor específico por la masa por el delta T. Entonces, en este caso simplemente agrupamos calor específico y masa, lo agrupamos como capacidad calorífica para el equipo completo. Entonces, dos ecuaciones que se tienen que aprender, pero que las dos son muy similares entre sí. Es nada más recordar cuál es la que tienen que utilizar. Si es un calorímetro a volumen constante, una bomba calorimétrica, entonces utilizan capacidad calorífica. Si es un calorímetro de vasos de café, utilizan la fórmula con calor específico. Muy bien. Entonces vamos a aplicar esa ecuación. La metilhidracina se utiliza como, y no estoy viendo porque me tapa la barra, se utiliza como combustible líquido para cohetes. La combustión de la metilhidracina con oxígeno produce nitrógeno, dióxido de carbono y agua líquida. Y nos dan la reacción de esa combustión. 4 gramos de metilhidracina se queman en una bomba calorimétrica. Entonces vean que siempre tienen que fijarse en qué es el tipo, cuál es el tipo de calorímetro que están utilizando. Acá nos dicen una bomba calorimétrica a volumen constante, o sea, vamos a utilizar capacidad calorífica. La temperatura del calorímetro aumenta de 25 a 39.5 grados Celsius. Y luego nos dicen, en un experimento independiente se determinó que la capacidad calorífica del calorímetro es de 7.79 kilojoules por grado Celsius. Esto, bueno, nos dan acá el resultado, pero esto es importante. Esa capacidad calorífica normalmente es, se tiene que realizar con un experimento aparte. O sea, no es algo que nosotros podamos encontrar en una tabla porque es una capacidad calorífica que depende, como ya les dije, es una propiedad extensiva, depende de la masa. Entonces, normalmente hay que medirla para el equipo que nosotros estamos utilizando. Bueno, vamos a hacer el ejercicio y luego les digo cómo medir la capacidad calorífica. Calcule el calor de la reacción de combustión y ojo acá, para 1 mol de metilhidracina. Entonces, simplemente aplicamos la fórmula. El calor de reacción es igual a menos la capacidad calorífica, menos 7.794 kilojoules entre grados Celsius, por el cambio en temperatura, 39.5.50 menos 25.00 grados Celsius. Y ese cálculo, bueno, esta resta de acá nos va a dar 14.50 grados Celsius. Entonces, es importante tenerlo en cuenta para las cifras significativas, que esto tiene 4 cifras significativas. Que no nos pase como en el ejercicio pasado. Ok, ¿cuánto da ese cálculo? ¿Cuál es el calor de la reacción?
A ver. Menos 113 kilojoules. Ese calor sería de menos 113. Y bueno, tenemos que ponerle más decimales. Menos 113 y en este caso sería, ok, kilojoules. Muy bien. Cancelamos acá los grados Celsius. Y bueno, nos guiamos por las unidades. Queda en kilojoules. Muy bien. Ese es el calor que desprendió 4 gramos de metilhidracina. ¿Cómo pasamos esa entalpía, perdón, ese calor de reacción a un mol de metilhidracina? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué se les ocurre, chicos? Sacar la masa molar del compuesto. Lo primero va a ser sacar la masa molar del compuesto y luego convertir esos 4 gramos de metilhidracina a los moles de metilhidracina. Entonces vamos a ver. C6, CH6, N2. Hey, pues dos veces hidrógeno. N2. Entonces, bueno, sabemos que el carbono pesa 12.011 gramos por mol. El nitrógeno 1.008 gramos por mol y tenemos 6. Y el nitrógeno pesa 14.007, si no me equivoco. Gramos por mol y tenemos 2. Entonces la masa molar para la metilhidracina si lo hacemos, entonces nos da 46.073 gramos por mol. Entonces, ahora sí, tomamos los 4 gramos de metilhidracina, hacemos el cambio con la masa molar para transformarlo en moles. Un mol tiene 46.073 gramos. Se nos cancelan los gramos y esto nos da 4 dividido entre 46.073. 0.0868. Aquí ya tenemos las 3 cifras, pero recordemos poner siempre 1 o 2 cifras de más para hacer los cálculos. Yo voy a ponerle 2 cifras. 9 moles de metilhidracina. Muy bien. Entonces, estos moles liberaron esta energía. ¿Cuánta energía se libera por cada mol? Pues muy sencillo, nada más hacemos la división. Menos 113.013 kilojoules dividido entre 0.086819 moles. Y esto nos da, a ver cuánto les da a ustedes. A ver, no sean tímidos, chicos.
13,01. 13.01. No. $1,301,7 kilojoules por mol. Y con cifras significativas, 1,30 por 10 a la 3 kilojoules por cada mol de metilhidracina. ¿De acuerdo? ¿Les dio eso? Sí. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Quedó claro? Calorimetría a volumen constante. O calorimetría en bombas calorimétricas. Ok, nadie gritó que no, entonces supongamos que sí. Está 1,30 bien. por 10 a la 3. Bueno, acá está todo el cálculo completo. Este ejercicio se los voy a dejar a ustedes porque, bueno, este y todos los que siguen son ejercicios de calorimetría que les quedan de práctica. En la tarde, recuerden, les dejo otra tarea para que no perdamos la costumbre. Y si hay un ejercicio que quiero buscar. Profe, al final vienen las respuestas correctas de los ejercicios. No, para esto no los he puesto todavía. Ok. Ok, vean este tipo de ejercicio. Vamos a ver si viene otro. Creo que sí. En este tipo de ejercicio nos dicen la energía en kilojoules por gramo de glucosa. Nos dicen la cantidad de masa de glucosa, entonces por supuesto aquí podemos hacer una conversión para obtener la energía que libera esta masa de glucosa. Bueno, creo que tenemos tiempo y me funciona para los intereses, entonces vamos a resolverlo en una carrera. En condiciones de volumen constante, el calor de combustión de la glucosa es de 15.57 kilojoules por gramo. Una muestra de 2.50 gramos de glucosa se quemó en una bomba calorimétrica y la temperatura del calorímetro incrementó de 20.55 a 23.25 grados Celsius. Ojo la pregunta. ¿Cuál es la capacidad calorífica del calorímetro? O sea, nosotros tenemos nuestra ecuación, pero en este caso nos preguntan por la capacidad calorífica. Bueno, sin el. Entonces lo podemos despejar. Capacidad calorífica es igual a menos el calor de la reacción entre el delta T. ¿Cuál es el calor de la reacción? Vean que el calor de la reacción no es 15.57. Porque si ustedes hacen ese cálculo, eso les daría una capacidad calorífica en unidades de kilojoules entre gramo por grado Celsius. Y estas no son unidades de capacidad calorífica. Esta energía es la que se libera por cada gramo de glucosa. Y ustedes, bueno, en el ejercicio se está colocando 2.50 gramos de glucosa. Entonces hay que hacer ese cálculo primero. El calor de reacción va a ser igual entonces a la cantidad de la muestra, 2.500 gramos, por la capacidad, perdón, por el calor específico. No, perdón. Por el calor de combustión
de glucosa, o sea, la energía que libera esa glucosa. Entonces, por 15.57 kilojoules por cada gramo. Entonces, ven que acá se nos cancelan los gramos y obtenemos kilojoules. Entonces, sería 2.5 por 15.57. Esto nos da 38.925 kilojoules. La capacidad calorífica será entonces, ok, algo importante con la ley de signos acá. El calor de combustión de la glucosa es de 15.57 kilojoules. Recordemos que en una combustión la energía se libera, o sea que tiene que tener un signo negativo, y eso me estaba faltando a mí acá. Esta energía de la reacción, estamos hablando de una reacción de combustión, esa energía tiene que ser negativa porque se libera. Entonces, el calor de la reacción es una reacción de combustión, lleva un signo negativo. Ven que acá no nos lo están dando, pero nosotros tenemos que intuirlo a partir de la ley de signos. Entonces, la capacidad calorífica sería el calor de combustión con un negativo adelante. Entonces, menos 38, eso nos da un valor positivo que tiene que ser así porque el calorímetro tiene una capacidad calorífica positiva. Las capacidades caloríficas son positivas. Y esto lo dividimos entre el cambio en temperatura. 23.25 menos 20.55 grados Celsius. Y eso tiene que ser así porque las capacidades caloríficas son positivas. Recordemos la definición de la capacidad calorífica. Es la energía que hay que recibir un material, una sustancia, un bloque, un aparato, lo que sea, para que aumente su temperatura en 1 grado Celsius. Entonces, si aumenta la temperatura, la energía que recibe tiene que ser positiva, o sea, tiene que recibir energía. Por lo tanto, la capacidad calorífica tiene que ser positiva siempre. Entonces, de esta manera, nosotros podemos calcular la capacidad calorífica para un equipo. El cálculo se los dejo a ustedes, ya el cálculo final, porque hay otro ejercicio. Oh, no hay otro ejercicio. Bueno, lo que les decía, para un calorímetro, bueno, más bien para una bomba calorimétrica, la capacidad calorífica siempre tiene que medirse. No es algo que se conozca de antemano. Entonces, veamos acá. Tenemos una bomba calorimétrica que nos da una capacidad calorífica de 7.854 kilojoules por grado Celsius. Esta capacidad calorífica siempre tiene que, o se obtiene de una medición con un patrón. ¿Qué es un patrón? Es una muestra que tiene un calor de combustión conocido. Entonces, nosotros a partir de ese calor de combustión nosotros podemos transformarlo en el calor de reacción para esta muestra y ese calor de reacción lo podemos convertir en la capacidad calorífica para el equipo. Por eso les decía, en las bombas calorimétricas siempre tenemos que utilizar los mismos volúmenes, las mismas masas de agua. ¿Por qué? Porque entonces podemos hacer mediciones sucesivas en una donde conocemos el calor de combustión de la muestra. Por lo tanto,
conocemos el calor de la reacción y podemos calcular el calor, la capacidad calorífica, como lo hicimos en el otro ejercicio. Y ya conociendo esta capacidad calorífica, ahora sí, limpiamos el equipo, cambiamos la muestra, ponemos nuestra muestra desconocida, que no sabemos cuál es este calor de reacción, y como ya conocemos la capacidad calorífica, volvemos a realizar una segunda medición, un segundo análisis en esta bomba calorimétrica, medimos otro cambio de temperatura y podemos calcular entonces nuestro calor de reacción. Entonces, normalmente con las bombas calorimétricas tenemos siempre dos pasos. Un paso de averiguar cuál es la capacidad calorífica a partir de un patrón y luego, ya conociendo la capacidad calorífica del equipo, ahora sí aplicarlo para una muestra desconocida en la que no tenemos en la que queremos averiguar su calor de reacción. Muy bien, entonces les quedan por ahí esos ejercicios. En la tarde les dejo la tarea y no sé si tienen alguna otra pregunta antes de terminar. Que si va a subir la presentación, profe. Ya está subida, le hice algunos cambios, entonces sí se las voy a resubir con esos cambios también y voy a ver si le incluyo también las respuestas a estos ejercicios para que las tengan por ahí. Perfecto, muchas gracias, profe. Ok, con gusto. Bueno, tienen bastantes ejercicios de práctica, entonces para ahí tienen bastante con qué entretenerse y en la tarde ya se dejo la tarea. Quedaríamos por acá, chicos. Entonces, bueno, ya saben, cualquier pregunta por WhatsApp, cualquier duda con los ejercicios o lo que sea. Y nos veríamos la próxima semana.